Y les doy la bienvenida a un nuevo video de mi canal. En esta ocasión quiero hacer una actualización exacta de lo que está pasando con Wolf Capital para que no haya dudas, para que vayamos y leamos punto a punto lo que pusieron en la página. Acá está en wolfcapital.app, perdón, y estoy mirando exactamente lo que dicen para que no haya ningún tema de dudas, para que hagan lo que tienen que hacer, y yo voy a seguir los pasos y les voy a decir al final del video qué decisión tomé con respecto a Wolfcap. Entonces, en esta presentación que sale cuando ustedes abren el DApp, sale que Wolf Capital, el equipo de Wolf Capital ha decidido temporalmente parar el protocolo, congelarlo, para desarrollar uno nuevo que va a operar en una base mensual. Es importantísimo ver esto porque antes estábamos mirándolo que podía ser semanal, bimensual, bisemanal o no sabíamos bien. Al inicio era diario que ustedes lo podían ver, ahora es o que lo tenían a los 7 días, a los 10 días podían retirarlo entre 7 y 10 y de ahí en adelante. Bueno, de ahora en adelante es cada mes y va a ser mensual el retiro, mensual todo el proceso. ¿Qué va a pasar? El compromiso para la satisfacción de los usuarios es clave y es primordial para el equipo, y creen que tomando las acciones necesarias, el tiempo necesario para establecer una fundación robusta de su nuevo protocolo es clave. El compromiso de calidad y de servicio de usuario, de experiencia del usuario, es por lo cual el nuevo protocolo va a ser diseñado con una fundación sólida a partir del 14 de agosto a las 5 de la tarde hora UTC. En el intermedio entendemos que hay necesidad de flexibilidad para ofrecerle a algunos stakers la oportunidad de retirar sus USDC, la moneda estable de USDC, que es la que está incluida dentro del protocolo, y la opción es de darles una recuperación de su inversión, un ROI como llaman ellos, como llaman los americanos. We will be accepting. Vamos a aceptar solicitudes de retiros de ROI hasta el jueves 3 de agosto a las 5 de la tarde hora UTC. Estos van a arrancar y van a ser procesados el domingo 6 de agosto a las 5 de la tarde hora UTC. Entonces, los que solicitan ese dinero, los que solicitan su retiro, van a tener hasta este jueves a las 5 de la tarde UTC, que en Colombia es hora en la madrugada, más bien piensen hacerlo para el miércoles en la noche como máximo, y van a recibir el dinero el domingo en la madrugada. Para dar un ejemplo claro de qué es lo que va a pasar, un usuario que hubiera puesto $1000 USDC y que ya ha retirado 500 USDC es elegible a retirar 500 USDC. Eso significa que todo lo que ya retiraron se va a descontar de la inversión inicial y eso es lo que van a recibir. Pero acá hay que tener en cuenta que de todas formas se ha utilizado ese 10% deducible desde el inicio cuando depositaron. ¿Por qué? Porque se ha utilizado para diferentes procesos de operaciones, de mercadeo y de pago a todo el equipo que ayuda al proceso, al protocolo. Entonces, si ustedes metieron $1000, van a contemplar que tienen $900, y si ya retiraron 500 van a tener 400 disponible. Es lo que se entiende en este tema. Para aquellos stakers que deciden quedarse en la transición, no va a ser necesario ninguna acción manual ni nada por el estilo. Sus stakes van a continuar acumulándose a través del protocolo y van a pasar al siguiente protocolo. No va a pasar nada. Ellos agradecen el entendimiento y la paciencia que vamos a tener en este periodo de transición y esperan que el nuevo protocolo sea una locura para todos. Les quiero mostrar qué pasaría en el momento en el que yo quisiera hacer el retiro de mi dinero. Yo aporté, acá hay un pequeño desfase porque cuando hice el proceso de unificar todos los stakes me aumentó el valor, pero yo aporté 500, un poco más de $500, 570 y punta dólares, que tienen estos casi $580. Lo que tengo stake son 523,02 y ellos me dicen que yo ya he retirado $294, creo que es lo que ya he retirado, y en el momento en el que yo decida
retirar mi dinero, tengo disponibles acá $229.16. Entonces la cuenta es, metí $580 por redondear. Tengo 523 acá en el protocolo, es lo que vemos acá. Ya he retirado 294, lo cual significa que si yo quiero salirme del protocolo, no creer en el Wolf Capital, me van a entregar el domingo, si tomo esta decisión de retirar este dinero, $229. ¿Ustedes creen que yo haría? Pues yo ya la tengo clara. Yo creo en el equipo de Oxuria y de Traf, no creo en las especulaciones que hay alrededor de otros youtubers que no los veo con muy buenas intenciones hablando mal de este equipo, y voy a dejar mis $229 ahí, lo cual, si las cosas funcionan, se me van a multiplicar se me van a duplicar. Entonces no tiene lógica yo retirar el dinero, pues porque solamente me van a dar 229. Mi apuesta es apostar 229 para recibir 523 más los dividendos que vengan de aquí en adelante. Esa es mi apuesta, y cuéntenme ustedes en los comentarios ustedes qué van a hacer y qué dudas tienen al respecto. Nos vemos en la próxima. No olviden darle like y comenten. Es importantísimo para mí entender qué es lo que les gusta y qué es lo que no les gusta, y entender un poco más cuáles son sus perspectivas alrededor de Wolf Capital y los otros proyectos. Nos vemos en la próxima. Buenas noches.